Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta preciosa mañana. Amén. Nos estamos gozando, ¿verdad? Amén. Estamos teniendo un servicio hermoso. Así es. El Señor está aquí, como dijo nuestra hermana Glendy, como han dicho todos. El Señor está en este lugar. Amén. Su presencia se puede sentir. Sí, Señor. Solo necesita corazones dispuestos para que esa presencia se pueda sentir. Que no se apague el gozo, hermano. No, que no se apague el gozo. Seguimos de fiesta con Jesús. Aleluya. Quiero decirles que me da mucho gusto verlos. Ya los extrañaba. Estuve ausente por unas 2 semanas. Pero saben que me gocé con las predicaciones, porque aún en mi casa estuve escuchando la palabra que compartieron en los domingos. Pero la verdad, hermanos, no se compara. Así es. Con venir a la casa del Señor. Aquí uno se viene a llenar, aquí uno se viene a gozar. De verdad que mi esposo me llevó contando la semana pasada de cómo había estado de lindo y que la presencia del Señor se había derramado. Me sentí feliz por los que se congregaron y me sentí triste por mí. Dije, híjole, lo que me perdí. De verdad que yo no entiendo, hermanos, no entiendo. Que Dios nos ayude cuando nos quedamos en casa, que no es por enfermedad. Que nos quedamos en casa porque pues hoy no sentí ir a la iglesia, o porque estaba cansado, o porque tuve problemas en mi casa y ¿para qué voy? No voy a ser hipócrita, que voy a ir allá a poner una cara si aquí en mi casa estamos peleando. ¿Saben que esos pensamientos no son del Señor? Esos pensamientos son del enemigo. Que le pone eso porque ¿sabe qué? El enemigo sabe que si usted viene aquí, usted va a recibir bendición. En este lugar está la respuesta a su problema. Quedándose en casa no va a solucionar nada. Al contrario, los problemas van a seguir. Pero el enemigo es astuto, ¿sabe? Y nos pone eso en la mente. ¿De qué vas? No seas hipócrita. ¿Vas a ir allá ¿qué? ¿A sonreír cuando no tienes ni ganas de sonreír? Pero hermanos, yo los invito. Tú que me escuchas por las redes sociales, te doy la bienvenida y te digo, no te quedes en casa. De verdad, hay un gozo, hay una alegría reunirnos con nuestros hermanos y gozarnos de la presencia del Señor que no se compara con nada. Con nada se puede comparar la presencia del Señor. Den un fuerte aplauso. Porque Él y solo Él es quien se lo merece. Amén. Aleluya. Esta mañana el Señor me ha dado una palabra hermosa. Y yo sé que muchos corazones de aquí la estamos necesitando. Y muchos de los que nos están viendo por las redes sociales también la están necesitando. Amén. El mensaje de mi prédica en esta mañana se llama Un encuentro que transforma. ¡Aleluya! Gloria a Dios, el Señor está hablando de verdad. Para eso los voy a invitar a que leamos Hechos. Vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Un encuentro que transforma. Sí, Señor. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 4. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Saulo, ¿todos lo tienen, hermanos? Amén. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi vida, Padre Santo.
Padre bendito, te pido que seas tú, Señor, hablando en esta mañana, Padre. Sé tú, Señor, poniendo en mis labios la palabra que tú quieres que de tu pueblo escuche, Señor. Padre, yo no soy nadie, bendito Dios. Yo me quito de este lugar y te lo doy a ti, Padre, porque solamente tú lo mereces. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el doctor de doctores, tú eres el médico por excelencia, tú eres, Señor, el grande y sublime Jehová de los ejércitos, Padre. Y en esta mañana, Señor, yo te doy la honra a ti, porque tú y solo tú la mereces, Padre amado. Bendito Rey, gracias, Señor, porque esta palabra va a caer en corazones preparados, Señor, en corazones buenos, en una buena tierra, Señor. Esta palabra va a dar fruto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? De verdad que nos gozamos por su dulce presencia. La presencia, cuando sientes la presencia del Señor, no hay palabras para describir. Solo se puede sentir, pero no sabes cómo expresarla, cómo describirla, pero es algo tan hermoso. Eso es cuando uno le da al Señor. Amén. Como estábamos diciendo, hoy recibimos un buen regaño. Pero de verdad que tiene mucha verdad. Amén. Si tú no te conectas con el Señor, no vas a poder recibir. Si tú no estás en comunión con el Señor, no vas a sentir nada. Vas a venir a su casa. Yo me puse a escuchar cuando mi esposo estuvo dando la bienvenida y dijo que estamos aquí, hemos venido al Rey a ver a Jehová de los ejércitos, no hemos venido a ver a nadie más, hemos venido a ver a nuestro Padre. Y yo me puse a pensar, imagínense, visualícese usted que llega a la casa de sus papás y usted va a ver a su papá o va a ver a su mamá, pero usted llega con una actitud de indiferencia. Imagínense, usted no vive con sus papás, los va a visitar y llega y ahí está su mamá, pero ni caso le hace, o con un corazón así como que, ay, ya vine mamá, aquí estoy, pero ¿cómo cree que se va a sentir su mamá o su papá de recibir a su hijo? Se va a sentir triste. Mi hijo me vino a ver, pero mira cómo viene, con qué actitud llega, con qué corazón llega, con un corazón frío. ¿Me vino a ver a mí o a qué vino? ¿No? Imagínate, uno como madre, ¿cómo nos sentiríamos? Uno como padre, ves a tu hijo que tienes tiempo de no verlo y tú emocionado que lo vas a ver, que va a llegar, a lo mejor le cocinaste algo rico, le tienes preparado una comida deliciosa, pero tu hijo llega con un corazón de indiferente. Así es. Qué dolor. Así es. Y eso es lo mismo que nuestro Padre Celestial siente cuando nosotros llegamos a su casa con ese corazón indiferente. Así es. Mi esposo también dijo, queremos pedirle al Señor que nos dé, pero nosotros ¿qué tenemos para darle a Él? Amén. ¿Qué traemos para darle a Él? Cargas, preocupaciones, cansancio, enojo, frustración. ¿Esto traemos para darle al Señor? ¿O hay agradecimiento en nuestro corazón? ¿O hay agradecimiento? Vamos a hablar hoy de un discípulo del Señor que antes de ser su discípulo se llamaba Saulo. Yo creo que ya todos hemos escuchado de Saulo, ¿verdad? Amén. Hermanos, en esta no es una historia cualquiera, ¿sabes? Es una historia que cambió el curso de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque tuvo que ocurrir algo muy impactante para que un discípulo, o vamos a decirlo, para que un perseguidor cruel se convirtiera y se transformara en un discípulo fervoroso, en un discípulo apasionado. En Hechos 9 nos muestra que un verdadero encuentro con Jesús no solamente te confronta, pero a la vez, ¿sabes qué pasa? Que te cambia de una manera radical. Amén. Vida. Amén. Y eso es lo que pasó con Saulo. Pero para comprender un poco la magnitud de la transformación de Saulo, vamos a ver quién era Saulo, cómo era Saulo antes de ese encuentro con Jesús. Saulo era el enemigo número 1, hermanos, de la iglesia.
Era el perseguidor de los cristianos. Era el perseguidor de los discípulos. Dice en Hechos 7, aparece Saulo por primera vez en la ejecución de Esteban, del discípulo Esteban. Ahí estaba Saulo presente, ¿saben? Dice la palabra que él estaba guardando, sosteniendo la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Entonces, ¿eso qué mostraba? Que Saulo estaba aprobando esa muerte de Esteban. Él fue testigo de su muerte y ese fue el punto de partida para su carrera como un perseguidor de los cristianos. En Hechos 8:3, vamos a leerlo. Lucas nos da otro detalle aterrador sobre Saulo. Dice en Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice, Saulo asolaba. Yo busqué esa palabra. ¿Qué significa asolar? ¿Sabe qué significa asolar? Significa destruir, arruinar, arrasar, derribar. Eso significa asolar. Entonces quiere decir que Saulo no solo era cualquier perseguidor de la iglesia. Saulo quería acabar con todos los cristianos, terminar con los discípulos. Él no quería que ese evangelio siguiera avanzando, se siguiera expandiendo. Por eso dice que él iba de casa en casa. O sea, Saulo ya no se conformaba con ir a las reuniones de los cristianos o reuniones públicas y arrestarlos. Imagínense esa situación. Que ahí ellos no se podían congregar, pero ahora, con libertad, pero ahora ya ni en sus casas podían buscar al Señor, porque ya Saulo andaba atrás de ellos, oyendo, ¿quién es cristiano? Vámonos. Pero de una manera que dice, a hombres y mujeres, no respetaba nada, los arrastraba y se los llevaba para la cárcel, arrastrando, literal ahí lo dice, arrastrando. En Hechos 9 nos dice algo que encontramos que lleva su persecución, Saulo la lleva a otro nivel. En Hechos 9 lo encontramos, porque a él ya no le bastaba con arrestar a los que estaban en Jerusalén. Ahora él quería ir a Damasco, por eso dice que pidió cartas, porque él quería ir a Damasco. ¿A qué? A seguir persiguiendo a los cristianos, a seguir persiguiendo a los hombres y mujeres para llevarlos prisioneros. O sea, ya no le bastaba con Jerusalén, él quería seguir, continuar, abarcar más. Este personaje que les estoy contando, hermanos, este era Saulo, un hombre cargado por su propio orgullo, por su fanatismo y por el odio que tenía por los seguidores de Jesús, porque era un odio que tenía Saulo. Estaba convencido Saulo de que él estaba en lo correcto. Saulo estaba convencido que estaba haciendo lo correcto, pero su celo por Dios, él no se estaba dando cuenta que estaba siendo enemigo de Dios. O sea, nos ponemos a pensar, pero ¿por qué Saulo? ¿Por qué lo llevó a Saulo a tener ese odio contra los cristianos? ¿Qué le habían hecho? ¿Sabe que Saulo no era un ignorante? Saulo era un hombre muy intelectual, muy inteligente. Se dice en la palabra que Saulo era un políglota. ¿Sabe qué es un políglota? Una persona que habla varios idiomas. Él hablaba el arameo, el hebreo, el latín y el griego. Saulo era un hombre muy inteligente, muy listo. Además dice la palabra que él era fariseo. Y como fariseo, ustedes saben quién eran los fariseos, ¿verdad? Los que querían cumplir la ley al punto de la letra. Pero Saulo era un fariseo, y como fariseo entonces él se conocía el Antiguo Testamento al derecho y al revés, y entonces él quería, pues no le cabía en su mente cómo ellos estaban proclamando a Jesús como el Mesías. ¿Y saben por qué no le cabía en su mente? Porque Saulo no se codeaba con las personas muy, vamos a decirlo, con las personas
más importantes de Israel, Saulo. Porque él dice que tenía mucho poder. Por eso fue y pidió cartas para ir por los cristianos. El hombre era muy inteligente, pero esa misma inteligencia lo llevaba en no poder creer en Jesús, en no poder ver a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué era esto? Porque Saulo sabía, hermanos, que un Mesías no podía morir en una cruz. Para Saulo eso era imposible de creer. ¿Cómo un Mesías va a morir en una cruz? Miren, cuando vamos a ver una película, cuando nos sentamos a ver una película, ¿verdad que el protagonista de esa película, cuando ubicamos al protagonista, nosotros sabemos que aunque le pase un tráiler por encima, le den 10,000 balazos, le den, caiga de ruedo? Yo me acuerdo de una vez fuimos a ver una película, era de acción, y el protagonista cayó como de 100 escaleras, rodó y se levantó como si nada, como si hubiera sido de plástico, que ni una cosilla se quebró ni nada. O sea, sabemos que el protagonista se va a salvar, no le va a pasar nada, ¿verdad? Pero saben que en esta historia que les estoy contando de Saulo, el protagonista sí murió, ¿saben? Y muere en una cruz. Y para Saulo eso no tiene sentido. ¿Cómo si es el Mesías murió en una cruz? La declaración de Jesús es el Hijo de Dios. Ver a multitudes proclamándolo como rey no le cuadra a Saulo. Para empezar, Jesús era hijo de un carpintero. Y decía, ¿qué puede salir de un hijo de un carpintero? Si hubiera venido tal vez de la realeza, si hubiera venido tal vez de la descendencia de Herodes, si hubiera venido del trono, si hubiera venido de reyes, a lo mejor así Saulo hubiera dicho, pues sí, pudiera ser el Mesías, porque viene de una descendencia. Pero Jesús, el hijo de un carpintero, dice la palabra que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Mira lo que nos dice Saulo sabía lo que dice la Biblia, hermanos, en Deuteronomio 21, 22 y 23. Vamos a leer Deuteronomio 21, 22 al 23. Dice la palabra del Señor: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así es. Saulo se conocía esa palabra perfectamente. Entonces, ¿cómo dice? Entonces, este Mesías o este Cristo que murió colgado en un madero no puede ser el Mesías porque está maldito, porque ahí lo dice la palabra, ¿verdad? Que el que era muerto en un madero era maldito. Así es. Entonces decía Saulo, ¿cómo pueden decir que este es el Jesús? ¿Cómo pueden decir que este es el Hijo de Dios? Él no lo podía aceptar en su corazón porque él tenía mucho conocimiento. Por eso digo que ese conocimiento tan grande que él tenía lo llevaba a aceptar a Jesús como el Salvador. Así es. Definitivamente para Saulo no podía ser el Hijo de Dios, porque para él era una blasfemia que se dijera que él era hijo de Dios. Hermanos míos, lo que Saulo no sabía es que Jesús se hizo maldito por nosotros. Amén. Jesús se hizo maldito por él precisamente, por ti, por mí. Él ocupó nuestro lugar cuando nosotros él no lo merecía. Nosotros debíamos de haber estado ahí. Mas, sin embargo, Jesús lo hizo. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Por amor a nosotros, por ese amor tan grande que tiene por cada uno de sus hijos. Y eso es lo que Saulo no sabía. Saulo no podía comprender cómo este hombre va a ser el Mesías. Eso no puede ser, no me cabe en mi cabeza. Y cuando él escuchaba a los discípulos proclamar a Jesús como el Rey, como el Hijo de Dios, dice que él respiraba, que lo leímos al principio, respiraba que amenazas. ¿De qué? De muerte. Y se irritaba porque eso no lo podía aceptarlo.
¿Por qué no lo podía aceptar? Porque él amaba demasiado a Dios. Esa es la verdad. Él amaba demasiado a Dios. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué si lo amaba demasiado a Dios? Se oye contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué si amaba a Dios? Entonces, ¿por qué iba atrás de los discípulos, de los que proclamaban la venida del Señor, de los que hablaban de Jesús? ¿Por qué iba atrás de ellos? ¿Cómo puede ser esto posible? Vamos a leer Romanos 10, 1 al 3, y ahí él mismo nos lo dice por qué él amaba tanto a Dios, pero actuaba de esa manera. Romanos 10, versículo 1 al 3 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos, dice Pablo. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encauzado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Así es. Eso es lo que tenía a Saulo, eso es lo que le pasaba a Saulo. Porque, él sí amaba a Dios, como él lo dice, él amaba a Dios, tenía gran entusiasmo por Dios, tenía celo por Dios, pero él estaba teniendo un fervor mal encauzado. Así es. Eso era nuestro amigo Saulo antes de tener un encuentro con Jesús. Así es. No era cualquier enemigo. ¿Se imaginan? Yo me puse a analizar ahorita que está habiendo mucha persecución contra nuestra gente, ¿verdad? Contra los hispanos, los que no tenemos papeles, y hay muchas redadas, y cómo la gente anda con miedo, cómo la gente no quiere salir por el temor, ¿verdad? De que porque hay hasta ciertas personas que los están buscando, los están cazando. Imagínense, pobre, me compadezco de ellos porque no pueden estar tranquilos, viviendo en paz, estar con esa incertidumbre. ¿En qué momento vienen por mí? ¿En qué momento me mandan a mi país? ¿En qué momento cambia mi vida aquí, mis hijos, mi familia? Tenemos que orar mucho por todos ellos, hermanos. Amén. Y me pongo a pensar entonces, comparando con esta palabra, ellos también estaban siendo perseguidos. Nosotros ahorita gozamos, tenemos la libertad de buscar al Señor sin nadie que nos persiga. Hay lugares, nuestro hermano Andy ya nos lo ha predicado, hay lugares donde sí ya están siendo perseguidos. Van a sus casas también. Nosotros tenemos toda la libertad de buscar al Señor. Así es. Por eso les dije al principio, yo no entiendo cómo hay personas que prefieren quedarse en casa antes de venir a la iglesia. Así es. Porque nosotros tenemos esa libertad de buscarlo. Amén. No hay nadie que nos limpie, no hay nadie que te esté amenazando. O no, si vas, te voy a matar. O si vas, voy a ir por ti. No, tenemos toda la libertad. Pero aún así nosotros no. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero aún así nosotros no hacemos por venir a la casa del Señor. Pablo era ese perseguidor de la iglesia, Saulo, antes de convertirse en Pablo. Y el segundo punto que puse en el mensaje es: un encuentro con Jesús lo cambia todo. Así es. Ese era Pablo antes de tener ese encuentro con Jesús. Vamos a leer Hechos 9, del versículo 3 en adelante. Dice la palabra en Hechos 9, del versículo 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El gran perseguidor, Saulo, estaba siendo derribado, hermanos. El hombre que tenía ese fervor por ir atrás de los discípulos, de los cristianos, el que se sentía muy fuerte, el que se sentía invencible, estaba siendo derrotado en ese momento. Y no se ocupó fuerza para que derribaran a Saulo. No se ocupó armas para que lo derribaran, ¿saben? La presencia del Señor. La presencia del Señor. Por más hombre que él hubiera sido, por más hombre, él no se podría mantener parado en la presencia del Señor. Así es, amén. Y eso es lo que les decía hace rato. ¿Cómo? No puedes escribir cuando es esa presencia, pero tú no puedes quedarte de pie. Tú sientes que, no sé cómo decirlo, sientes algo tan bonito que quisieras derretirte ahí, quedarte ahí, es algo tan hermoso. Y eso le sucedió a Saulo en ese encuentro que tuvo. No se ocupó armas, no se ocupó fuerza, simplemente que Jesús se le presentara para que él cayera en un segundo derribado. La pregunta de Jesús, hermanos, es una pregunta muy profunda que le hace a Saulo. ¿Qué le dijo Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad que no le digo: Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? No le digo: Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? Saulo, ¿por qué persigues a los que buscan de mí? Él le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Le está diciendo: me estás persiguiendo a mí, no estás persiguiendo a ellos. Quiere decir que la iglesia, hermanos, y Cristo son uno solo. Somos uno solo con Cristo. Atacar a los creyentes es atacar al Señor. Así es. Perseguir a la iglesia es pelear contra Dios mismo. Saulo no estaba peleando contra los cristianos ni contra los discípulos. Saulo estaba peleando con Dios mismo. Amén. Por eso el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Gloria a Dios, cuán hermoso es el Señor. Dice en el versículo 5, seguimos leyendo, dice que él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, Saulo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Wow, yo cuando leí esa palabra dije: ¿qué habrá sentido Saulo en ese momento? Imagínense, él que rechazaba a Jesús como el Mesías, él que decía: no, ese yo lo vi que lo crucificaron en esa cruz y él está muerto, porque él no quería aceptar que él había resucitado. Él decía: no, ese Jesús que tú me estás diciendo, él está crucificado en esa cruz y él está muerto. Pero en ese momento, cuando Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, quiere decir que la vida de Saulo se derrumbó en un momento. ¿Cómo? Pero el Jesús que yo creí muerto, él está vivo, él me está hablando a mí. Jesús no está vivo, perdón, Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Todo lo que, un aplauso al Señor, o sea, todo lo que Saulo creía, todo se le vino abajo en un segundo. Ahora Saulo dice: pero ahora ¿quién eres, Señor? Él escuchó esa voz y se quedó, porque nos dice que no pudo ver el rostro, solo escuchó esa voz que le decía: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice que él se quedó: pero ¿quién eres, Señor? Cuando escuchó esa palabra que dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahí Jesús le estaba diciendo: ya no sigas peleando, Saulo, porque estás peleando contra mí. No estás peleando contra ellos, estás peleando contra mí, le dice Jesús. Le dijo el Señor, el 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren el cambio de Saulo con ese encuentro que tuvo. Amén. Hace 5 minutos, que 5 minutos, ni 5 minutos, hace 3 minutos, un minuto atrás. Segundos. Él estaba yendo atrás
de los cristianos. Y él decía, no, ese Mesías, ese es maldito, ese no puede ser mi Mesías que yo estoy esperando. Y él estaba en su corazón lleno de odio contra ellos, lleno de odio contra Jesús. Él no quería escuchar que hablaran de Jesús como rey porque no podía ser. Pero en ese momento que tuvo ese encuentro con Jesús, ¿qué le dice? Señor. Lo reconoció como su Señor. En ese momento le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Lo que tú me digas que yo haga, yo lo voy a hacer. Eso le dice Saulo. Qué bonito, Señor. Es que cuando uno está ante la presencia del Señor, hermanos, Gracias, Señor. tú no puedes hacer tu voluntad. Sí, Señor. En ese momento tú no puedes hacer tu voluntad, tú quieres hacer la voluntad del Señor. Y aquí en esta frase que le dice Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Saulo le estaba diciendo, yo me rindo a ti. En este momento yo me rindo a ti, Señor. Yo ya no voy a seguir peleando, ya no voy a seguir luchando. En ese momento yo te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador. No hay otro. Ahora reconozco que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo que yo estaba esperando. Eso le dice Saulo. Gloria. ¿Qué quieres que yo haga? Imagínese. Un verdadero encuentro con Jesús, hermano, no solo te confronta, sino que te deja sin argumentos. Saulo ya no le pudo decir nada más a Jesús. Solamente se rindió. Es lo único que pudo hacer Saulo. Yo me rindo a ti. Reconozco que tú eres Jesús. Ahora dime, ¿qué quieres que yo haga? Desde ese momento, la vida de Saulo cambió para siempre. Saulo ya no era más considerado como ese perseguidor. Ya no era considerado como ese perseguidor cruel que quería matar a los cristianos. Desde ese momento, Saulo ahora era conocido como un apóstol, un discípulo obediente al Señor, con un celo, pero ahora sí estaba en el celo correcto. Ahora reconocía que el Señor Jesús era su Señor, y ahora él dice que empezó a predicar. Y vemos la historia de Saulo, hermanos. Ahora Pablo, porque ya no se llamó Saulo desde ese momento, se empezó a llamar Pablo ahora, con una nueva identidad, con un nuevo propósito. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas, hermanos. Nos da propósito. Cuando nosotros somos alcanzados por Él, nuestra vida cambia. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús, nuestra vida cambia. Lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos más. Lo que antes nos gustaba, ya no nos deleitamos en eso. Nos deleitamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. El corazón de Saulo había cambiado en cuestión de segundos. Pablo ahora hemos estado escuchando y leyendo acerca de Romanos, sobre todo lo que él escribió, y nos dice Pablo ahora en Romanos 8, 35 y 37 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. El 37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro, escucha lo que dice Pablo. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió por completo. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, él no dio marcha atrás. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, él caminó firme en la palabra del Señor. ¿Vinieron pruebas a Pablo? Vinieron pruebas a Pablo. Muchísimas infinidades de pruebas. No fue cualquier ahora Pablo, después de haber sido Saulo el perseguidor, ahora era Pablo el perseguido, porque ahora el que perseguían era él, por predicar la palabra. Porque ahora podemos leer, lo encuentra en Hechos, hermanos. Se gusta leer el libro de Hechos, ahí encuentra cómo ahora perseguían a Pablo, ahora lo golpeaban a él, lo apedreaban, lo rechazaban. El papel se dio vuelta. Ahora era Pablo el perseguido. Entonces dice, pero él nos dice en el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo escribió Pablo. Así es. Imagínense, después de que él sí tuvo pruebas, muchas pruebas. Él fue encarcelado, él fue golpeado, él fue rechazado. Pero él en un momento dijo, no, esto está muy duro. ¿Yo por qué voy a seguir a Cristo? No, estaba mejor cuando yo era el que perseguía, que ahora yo ser el perseguido. No, yo mejor me voy a regresar a lo que yo hacía antes, porque allá estaba mejor. No, Pablo ya no. Él no dio un paso atrás, él caminó firme, dijo, no. Ahora, después de ese encuentro con Jesús, Pablo quedó transformado y dijo, yo voy a seguir adelante. Gloria a Dios, hasta alcanzar la meta que es que Cristo Jesús. Y ese encuentro, hermanos, ese encuentro es el que Jesús quiere que nosotros tengamos con Él. Ese encuentro verdadero, ese encuentro genuino, ese encuentro que aunque vengan pruebas, no te hagan regresar atrás. Que tú sigas adelante. Yo sé que no es fácil, hermanos, porque el enemigo no duerme y porque las pruebas son parte de nuestro crecimiento. Si no tenemos pruebas, no vamos a crecer. Tenemos que enfrentar las pruebas agarrados del Señor, porque no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero agarrados del Señor sí es fácil, porque Él no te va a soltar, Él no te va a dejar caer, Él te va a ayudar, Él te va a sostener. Entonces, cuando usted se encuentre en esa prueba, acuérdese que tenemos una gran victoria, que ese encuentro que usted ya tuvo con Jesús, y si usted no lo ha tenido, busquemos ese encuentro con Jesús, ese encuentro verdadero, ese encuentro genuino, que nos haga mantenernos firmes como Pablo se mantuvo firme, que no lo hizo volver para atrás. Si esta palabra, hermano, si es lo único que te llevas en esta tarde, quiero decirte, tú que me escuchas, si no has tenido ese encuentro con Jesús, no hay mejor cosa que tenerlo. Amén. Yo me puse a meditar en esta palabra, digo, wow, Señor, de veras que tú eres misericordioso, que eres un Señor grande. ¿Saben por qué? Porque Saulo era perseguidor, era un hombre, vamos a decirlo como era un hombre cruel, era un hombre duro, porque no le estaba, estaba persiguiendo a gente, él fue testigo de la muerte de Esteban y de muchas muertes más. Así es. Pero Dios tuvo misericordia de Saulo. Amén. Y le dio un propósito a Saulo. Y lo hizo ahora un gran predicador, un gran discípulo. Le transformó su vida, aunque fue un hombre cruel. Muchas veces nosotros podemos sentir que no, yo no puedo acercarme a Jesús porque yo no soy digno de Él. Porque no, yo he hecho muchas cosas malas tal vez y Dios no me puede perdonar así, o Dios no me puede aceptar así. No, hermanos. Sí es cierto, Dios ve nuestro corazón, ¿saben? Y Dios nos ama mucho. Que aunque hagamos cosas o tengamos un pasado muy feo como fue el de Pablo, pero Dios le dio esa oportunidad y tuvo misericordia de él. Así mismo Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y si tú quieres en esta tarde, hermanos, les invito a que se pongan de pie. Si tú quieres en esta mañana tarde, decirle a Jesús, Señor, yo necesito, Padre, ese encuentro contigo. Yo no sé tu vida, hermano. Yo no sé si ya hubo un punto en el que tal vez te desconectaste de Jesús, en el que tal vez ya te diste la vuelta, o sigues viniendo a la iglesia, pero tu corazón está lejos de Jesús y te sientes indigno porque le fallaste al Señor. Te sientes indigno tal vez porque
no pudiste mantenerte fiel a Él. Pero quiero decirte, hermano, que Jesús te perdona, que Dios te perdona, que Dios te ama como no tienes una idea y que no eres digno de estar en la presencia del Señor. Él solo quiere que tú le rindas tu corazón, así como Pablo decidió rendirse y decirle: Señor, yo no voy a pelear más contigo. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero entregarte mi corazón. De esa misma manera tú le puedes decir al Señor: Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra que me has permitido. Señor, yo sé que tú eres un Padre bueno y que nos amas, Señor. Padre bendito, te pido que seas tú, Padre, trayendo gozo a estos corazones, Señor. Padre poderoso, ahí donde está cada uno de mis hermanos, Padre amado, si te hemos fallado en algo, bendito Rey, en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que podamos tener ese encuentro contigo, ese encuentro verdadero, así como lo tuvo Pablo contigo, Señor, y que su vida fue transformada, bendito Rey. Así te pido que seas tú, Señor, transformando cada vida que está en este lugar. Gracias, bendito Rey, porque tú eres bueno, porque tú eres hermoso y maravilloso. Te doy el lugar y la honra siempre a ti, Señor, porque solamente tú lo mereces, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los que nos escucharon por las redes sociales, bendícelos también, Señor. Padre, si ahí hay un corazón que en este momento está triste, que en este momento se siente perdido, que en este momento siente que no tiene propósito, que se siente indigno de ti, Señor, toca su corazón, Señor, llénalo, Señor. Sé tú mostrándole tu amor, Padre, que pueda comprender que tú estás aquí con los brazos abiertos, deseando que Él vuelva a ti, Señor, que se acerque a ti, Padre poderoso. Gracias, Señor, por bendecir a mis hermanos. Te damos la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.